Lo que la Biblia enseña acerca de las normas cristianas. Normalmente, cuando compramos un artefacto, este viene con un manual. En algunos casos el manual es largo, porque te enseña diferentes partes, por ejemplo, de un automóvil y cómo uno puede cuidar ese auto para que pueda durarte bastantes años. En el caso de los seres humanos, que somos la maquinaria más compleja que existe sobre la faz de la Tierra, existe también un manual. El manual es la santa palabra de Dios. Y en ese manual se encuentran las instrucciones para que nosotros no solamente seamos salvos, sino que podamos vivir una vida más plena, una vida más larga, una mejor vida, una vida con más calidad. Entonces, mucha gente, por leer el manual del auto, no va a estar dispuesta a echarle, por ejemplo, agua al tanque de gasolina. Porque aunque si tú le echas agua al tanque de gasolina, probablemente el auto te va a andar un poco. ¿Sí? No va a destruirse, no va a malograrse inmediatamente. Pero ciertamente, si le sigues echando agua, se va a malograr. De la misma manera, cuando nosotros vemos el tema de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestra salud, es bueno hacerle caso a la Biblia. Hay cristianos que no quieren hacer caso a estas cosas, que dicen, no, los consejos de la Biblia ya han caducado, no valen. Y vamos a ver en esta lección qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de las normas cristianas y por qué estas son importantes para nosotros. La Biblia es el manual para el ser humano y es bueno que nosotros hagamos caso a las instrucciones que nos dio el Señor para que a pesar del pecado nosotros podamos tener, dentro de lo posible, una vida mejor, una vida mejor. No solamente una mejor vida en el más allá, sino una vida abundante desde hoy mismo. ¿Cómo considera Dios, por ejemplo, el cuerpo humano? Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, donde la palabra dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano como un templo? Cuando una persona se entrega a Cristo Jesús, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pedimos a Dios que entre en nuestra vida. El Espíritu Santo, que está retratado en el libro de Apocalipsis como tocando la puerta de nuestro corazón, entra en nuestras vidas. Entonces nosotros nos volvemos de alguna forma templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidar ahora este cuerpo que nosotros tenemos, manteniéndolo alejado de cosas que le hagan daño, tratando de que nuestro cuerpo pueda ser dirigido de la mejor manera, escogiendo las mejores cosas que nosotros podemos para que tenga mayor salud y así nosotros poder darle gloria a Dios. ¿En qué dos aspectos de la salud se interesa Dios? Tercera de San Juan, versículo 2. Dice la Escritura, Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Los cristianos nos hemos interesado en el tema de la salud. El apóstol San Juan se preocupaba por la salud de sus oyentes. Y como Juan escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, uno ve acá que Dios se preocupa también por nuestra salud física. Y también se preocupa por nuestra salud emocional, la salud del alma. Entonces, Dios no solamente nos espera allá en el cielo para ponernos una corona cuando lleguemos. Dios se preocupa por nosotros, quiere intervenir activamente en nuestras vidas, quiere reformar nuestras vidas de tal forma que nosotros podamos traer mayor salud, mayor calidad de vida y así podamos servirle todavía más mientras estamos aquí en la tierra hasta que Cristo Jesús venga. Vamos a algunos principios de salud. Por ejemplo, ¿cuál es el principio básico en la alimentación? Tal como aparece en la palabra de Dios, la Biblia se preocupa por lo que uno come, porque así como uno no debe echarle agua o arena al tanque de gasolina, uno tampoco debe echarse cualquier cosa en el vientre, en la barriga. Eso es importante. Dice 1 Corintios 10:31, por tanto, ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea que hay cosas que uno puede hacer, hay formas y cosas que uno puede comer que no son para la gloria de Dios. Hay gente que piensa que en el Nuevo Testamento los consejos que Dios nos da en cuanto a la alimentación para el cuidado de nuestra salud ya no son. Que en la cruz del Calvario estas cosas quedaron a un lado. No es así, no es así. En la cruz del Calvario fueron cumplidas todos los anuncios mesiánicos que apuntaban a Cristo Jesús.
Todas las fiestas, regulaciones, todo lo que apuntaba a la venida de Cristo Jesús, eso quedó cumplido en la cruz del Calvario, eso quedó ya no válido después de la cruz del Calvario, por cuanto el Cordero de Dios había venido al mundo, o sea, su venida se había cumplido, Él había dado su vida por nosotros y esas fiestas y regulaciones que anunciaban la venida de Cristo ya no eran más porque el Mesías ya había venido. Pero el tema de comida no tiene nada que ver con el tema de la salvación de Cristo en la cruz, o sea, no directamente. ¿Por qué? Porque si tú comías antes de que venga Cristo Jesús una zanahoria y eso te hace bien, después de que Cristo Jesús vino y te comes una zanahoria, te sigue haciendo bien. Estamos hablando de principios universales, de principios que van a seguir siendo válidos desde que ha habido hombres hasta que haya seres humanos sobre la faz de la tierra. Esos principios siguen siendo válidos. Sigue siendo saludable seguir los consejos de Dios en el Antiguo Testamento porque esos consejos de salud no apuntaban al Mesías que vendría, apuntaban a que uno tenga mejor salud, a que uno tenga una mejor calidad de vida, y eso es lo importante. Es por eso que el apóstol Pablo dice, hagamos estas cosas para la gloria de Dios. ¿Qué carnes, por ejemplo, son inconvenientes? Cuando uno ve en la palabra de Dios, uno se da cuenta bien clarito de algo. En el jardín del Edén, Dios quería que sus hijos tuvieran una dieta vegetariana. Consumo de frutas, consumo de legumbres, consumo de cereales, de semillas. Esa era la alimentación que Dios proveyó para nuestros primeros padres. Después de la caída del pecado, Dios les permite comer verduras. Interesante. Aún después de la caída del pecado, los seres humanos debíamos seguir una dieta vegetariana. Es después del diluvio, cuando los seres humanos enfrentan un mundo sin plantas, sin árboles, un mundo devastado completamente por causa del pecado del hombre que había originado el castigo de Dios, que Dios les permite a los seres humanos como alimentación de emergencia comer animales. Pero si uno lee el relato del diluvio, uno se da cuenta de que ya antes del diluvio había una diferencia entre animales limpios y animales impuros. Animales cuya carne no hace tanto daño y animales cuya carne definitivamente hace daño al cuerpo, Entonces, Dios permite como una situación de emergencia a los primeros seres humanos comer carne. Pero este consumo de carne, Dios sabe y entiende y dice, tú lees ahí el relato del diluvio, y dice Dios de que esto le acortaría la vida al ser humano. ¿Ok? Entonces, si uno quiere comer carne, y de todas maneras cuidar la salud del cuerpo, hay consejos que pueden servirte para que uno, si uno desea comer carne, por lo menos no consuma esos animales que son llamados impuros en la Biblia y cuyo consumo le hace un daño grande al ser humano, más que el consumo normal de carne de animales limpios, que la Biblia los llama así. Dice la palabra de Dios, podéis comer cualquier animal que tiene pezuñas partidas, hendidas en mitades, y que rumia. Si un animal, tú quieres comer un animal, Dios dice, de los animales terrestres ha de tener estas dos características. En primer lugar, ha de tener las pezuñas hendidas, o sea, la pezuña partida en dos. Y debe además rumiar, debe tener las dos características juntas. Y sigue diciendo la palabra, pero de los que rumian o de los que tienen la pezuña partida, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene la pezuña partida, será para vosotros inmundo. El conejo, porque rumia, pero no tiene la pezuña partida, será para vosotros inmundo. La liebre, porque rumia, pero no tiene la pezuña partida, será para vosotros inmunda. El cerdo, porque tiene las pezuñas partidas, hendidas en mitades, pero no rumia, será para vosotros inmundo. No comeréis la carne de estos, ni tocaréis sus cuerpos muertos, serán para vosotros inmundos. Es interesante que se ha descubierto que precisamente la diferencia que Dios hizo de animales inmundos y animales limpios, la mayoría de los animales llamados limpios en la palabra de Dios, el consumo de su carne no hace tanto daño al ser humano. Es mucho más saludable que aquellos animales llamados impuros o inmundos, pero han de tener dos características, han de rumiar, han de tener la pezuña partida. ¿Qué animales caen en esta categoría? Bueno, están las vacas, están las ovejas, están ciertos ciervos, ciertos venados. Estos son los animalitos que, según el consejo de la palabra de Dios,
si uno desea comer carne, el consumo de estos animales no es tan dañino para el ser humano. Se pueden comer. Sigue diciendo la palabra de Dios. De todos los animales acuáticos podréis comer estos. O sea, si tú quieres comer un animalito que vive en el mar, que vive en el agua, dice la palabra, come estos, todos los que tienen aletas y escamas, tanto de las aguas del mar como de los ríos. Otra vez Dios da dos características. Ese pececito, ese animalito, sea lo que sea, debe tener aletas y escamas. Y cuando uno ve, hay una cantidad de peces marinos que tienen estas características, pero hay otros que no los tienen. Dice el Señor en el versículo 10, Levíticos 11:10, pero todos los que no tienen aletas ni escamas, tanto en el mar como en los ríos, así como cualquier otra criatura acuática y cualquier otro ser viviente que hay en el agua, serán para vosotros detestables, o serán detestables, no comeréis su carne, y detestaréis sus cuerpos muertos. Todos los que en las aguas no tienen aletas ni escamas, serán para vosotros detestables. O sea, Dios aquí da una orden bien clara. El animalito marino que tú deseas comer ha de tener aletas y escamas. Hay varias especies de peces que caen en esta categoría. Hay otros que no. Por ejemplo, los tiburones. Los tiburones, cualquier tipo y variedad de tiburón, son animalitos que tienen aletas pero no tienen escamas. La Biblia los llama inmundos. La ballena, foca, todos estos animales, su carne tiene un elevado contenido de grasa. Y por esta razón no son buenos para el consumo de los seres humanos. No se trata de que yo voy a evitar ciertas carnes, ciertos alimentos por cuestiones religiosas. Yo evito estas carnes, estos alimentos, porque estas cosas me hacen daño. Es muy diferente la cosa. Se trata de principios universales que Dios ha puesto, que son para los seres humanos. Instrucciones para cómo un ser humano puede vivir más saludablemente. De eso se trata. También estamos hablando acerca de los mariscos. Los mariscos son animales que viven en el agua y también son catalogados dentro de esta clasificación. No tienen aletas y escamas juntamente. Esos animales son considerados por la palabra de Dios inmundos. Crustáceos, de la misma manera. No puede que alguno tenga aletas, pero no tienen escamas. Son considerados por la palabra de Dios también animales inmundos. Ahora vamos en las aves. En las aves te voy a decir algo. La Biblia no da una clasificación. No dice debe tener esto y esto, sino que el Señor más bien enumera las especies. Y vas a ver lo que dice la palabra. Levíticos 11:13. De las aves, las que detestaréis y no comeréis por ser detestables, son el águila, el quebrantahuesos, el azor, el falcón, el milano según sus especies, todo cuervo según sus especies, el avestruz, el corvejón, la gaviota y el halcón según sus especies, la lechuza, el somormujo, el búho, el calamón, el pelícano, el gallinazo, la cigüeña y la garza según sus especies, la bubilla y el murciélago. O sea, Dios enumeró las especies. Las gallináceas no están incluidas en esta clasificación y probablemente son los animalitos más saludables si tú quieres consumir carne de algún ave. ¿Ok? En el versículo 20, que es el último que menciona en nuestra lección, dice la Escritura, todo insecto alado que se desplaza sobre cuatro patas os será detestable. Y dice el versículo 21, pero entre todos los insectos que se desplazan sobre cuatro patas y tienen piernas unidas a sus patas para saltar con ellas sobre la tierra, podréis comer. Entonces, ahí sigue dando una clasificación. Hay algunos insectos, cosa curiosa, ¿no?, que son considerados por la palabra de Dios como animalitos que uno en caso de emergencia podría consumir. Uno se da cuenta con esta lista de que Dios está dando una alimentación de emergencia. Dios no está diciéndonos acá que tenemos que comer todos los días estos animales, ¿ok? Y uno tiene que ver estas cosas así. Ahora que estamos en el siglo XXI, que la contaminación ha crecido por doquier, que la carne de los animales muchas veces viene con trazas de antibióticos, viene con hormonas, viene con una serie de cosas que ya no son los animales naturales
que había en los tiempos bíblicos, los animales que eran criados así, libres en el campo, sin ningún tipo de medidas para que crezcan más rápido, o hormonas y esas cosas. Honestamente, en nuestros días, lo mejor es seguir una dieta vegetariana, o por lo menos una dieta lacto-vegetariana, consumo de lácteos, consumo de huevos, consumo de vegetales. Es, a mi modo de ver, en esta era, en esta hora que estamos viviendo los seres humanos, el consejo más saludable que uno podría dar. Pero uno tiene que informarse, uno tiene que leer, no vaya a ser de que uno empiece un camino de malnutrición. Entonces, pero si uno desea comer carne, ahí está la lista de Levíticos 11, esa lista sigue siendo válida, y a pesar de todo, esos animalitos todavía siguen siendo no produciendo tanto daño para el consumo del ser humano. ¿Por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? Entonces, otra pregunta. Proverbios capítulo 20, versículo 1, dice la palabra: el vino hace burla, el licor alborota, y cualquiera que se descarría no es sabio. Está diciendo bien claro aquí la palabra de que las bebidas alcohólicas no son buenas. Hay personas que dicen, no, pero en el tiempo del pueblo de Israel, los israelitas consumían vino. Mira, el vino que tú vas y compras en la tienda hoy día no se parece en nada al jugo de uva de algunos días que consumían los israelitas. Está bien, por cuestiones de conservación, los israelitas no tenían la posibilidad de que el jugo de la vid permaneciese durante varios días sin corromperse. O sea, ese jugo muchas veces caminaba muchas millas hasta llegar a los destinos y hasta ser vendido. Pero Jesús, muy claramente en el Nuevo Testamento, uno ve, Jesús no hace la distinción. Los judíos consideraban el vino nuevo de calidad superior al vino viejo. Eso es algo bien cierto. Y de paso, diríamos el jugo de la vid fresco al jugo de la vid de varios días, para no confundir términos. El vino es otra cosa. El vino haya pasado por alambique, tiene un contenido de alcohol, esas cosas datan de hace, creo que el alambique se crea en el año 1000 o por esos años más o menos, de nuestra era. En el tiempo de los israelitas eso no se conocía. Lo más que se conocía era el jugo de la vid de algunos días. Que sí, si tú tomas bastante también te puede embriagar. Y es más, como el agua de Palestina era un agua difícil de tomar, un agua dura, como le dicen en algunos lugares, usaban el agua mezclada con un poco de vino para que el agua sea más potable. Eso también es cierto. Entonces, de todas maneras, la palabra de Dios está diciendo de que las bebidas alcohólicas y perder el control de la mente por causa de las bebidas alcohólicas no es sabio. Es por eso que en estos días que no existe ese jugo de vid y ya no hay ese impedimento, tenemos medios para preservar los jugos de las frutas, por ejemplo, no es aceptable que un cristiano esté consumiendo bebidas alcohólicas. ¿Se entiende? No es la voluntad de Dios, porque estas cosas nos hacen daño y nos hacen perder la percepción de las cosas y muchas veces originan vicios, y el vicio del alcohol ha destruido familias, ha destruido hogares, y no es la voluntad del Señor que un ser humano viva de esta forma. ¿Por qué no conviene usar tabaco, té, café y bebidas estimulantes? Bueno, uno dirá, pues la Biblia no prohíbe fumar, entonces yo puedo fumar. No hay un pasaje que dice no fumarás, no hay un mandamiento que nos diga no fumarás, entonces yo puedo fumar. Pero la palabra de Dios nos deja consejos universales que se aplican a estas cosas también. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, donde el apóstol dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. O sea, cualquier cosa que le haga daño a nuestro cuerpo, cualquier cosa que se vea, que se haya comprobado que haga daño a nuestro organismo, no es lo mejor. He conocido gente que le pega a sus hijos si es que los hijos no van y le compran una bebida con cafeína. Hay gente que se ha vuelto adicta a la cafeína, y hasta cristianos. Estas cosas no son buenas. Gente que se hace adicta a diversos tipos de bebidas estimulantes.
y no puede vivir, o sea, se ha vuelto un hábito, se ha vuelto un vicio. Uno tiene que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a que estas cosas no vayan a interrumpir mi comunión contigo. Y uno ve, estas personas son nerviosas, andan todas con cierta ansiedad por causa de esa dependencia química que se ha creado, esa relación que se ha creado con esa bebida estimulante. Estamos hablando del té, del café, de otras bebidas también que hay en otros lugares. Igualmente, el tabaco pues es peor. No solamente te hace daño, sino también te crea dependencia. Y todas estas bebidas de alguna forma atentan contra el templo de Dios. Y es mejor, si uno es cristiano, evitarlas o consumirlas con mucha moderación, de tal forma que no haya un daño para el cuerpo. Eso es lo importante. Pregunta 7. ¿Cómo debe ser el arreglo personal? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 10. Entonces nosotros hemos visto en el área de la dieta, en el área del consumo de alimentos y de bebidas, que Dios se preocupa por el ser humano y Dios nos da una cantidad de consejos. Mira, sigue sus consejos y vas a ver que Dios va a bendecir tu vida. Dios va a bendecir tu vida y Dios va a hacer de tu vida una vida maravillosa. Hemos estudiado ya acerca del espíritu de profecía. Puedes leer acerca de lo que escribió la señora Elena G. White. Mira, hay gente que ha seguido los consejos de ella y ha extendido su calidad de vida y su expectativa de vida por varios años. Haz estas cosas, Dios te va a bendecir. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 10. ¿Cómo ha de ser el arreglo personal? Dice la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la Escritura: asimismo, que las mujeres se atavíen con vestido decoroso, con modestia y prudencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan reverencia a Dios. Es natural en el ser humano quererse ver bien. Es natural en el ser humano quererse verse bonito, simpático. En los varones y mucho en las mujeres, porque hay esa cierta presión social de que las mujeres tienen que ser bonitas y tienen que mostrarse bonitas. Entonces, lo que ha pasado a lo largo de la historia es que las mujeres, por esa presión que sienten de que ellas tienen que verse bonitas, tratan de realzar su belleza poniéndose cosas encima. ¿Ok? Desde tintes hasta oro, como dice el apóstol, vestidos, peinados, perlas. Pero ¿qué es lo que le da valor a la persona? ¿Lo que uno se pone encima o lo que nace desde dentro? Y el apóstol está razonando con estas cosas y dice, es mejor una dama que se preocupa por tener un carácter bueno, un carácter lindo, antes de estarse colgando, y que eso la embellezca, que andarse colgando cosas o andarse poniendo cosas encima. El apóstol es bien claro, la belleza de la persona ha de ser una belleza que nazca de su carácter, que nazca desde dentro. Si una mamá tiene sus hijas, el consejo sería que la madre enseñe a las hijas a ser bellas con sus virtudes, con sus talentos, con su carácter, con su forma de ser. Porque si la madre le enseña a las hijas a ser bellas con las cosas que uno se puede poner encima, no es una belleza auténtica. Uno se puede ver bonito, uno se puede ver quizá más atractivo, quizá, pero a la larga esa belleza no dura, esa belleza no produce más que mientras te dure la juventud, cierto aspecto. Lamentablemente he visto a personas a medida que van pasando los años, a damas a medida que van pasando los años, que como ven que esa belleza de juventud se les va yendo, se amontonan más y más cosas encima, y más cosas encima, en todo esto que el apóstol dice, pero viven tristes, porque ven de que la belleza se les está yendo, por más y más cosas que ya se ponen encima. La belleza que sale del corazón, la belleza del carácter, la belleza de las virtudes, es una belleza que permanece, es una belleza que no tiene fin, es una belleza que hace más bella a la persona a medida que pasan los años. Y es lo que un cristiano debe buscar: moderación, no caer en el tema de la ostentación y pedirle a Dios
que uno sobre todas las cosas tenga un carácter bello. Es lo más importante. Lo otro es secundario. No digo que estas cosas no deban hacerse en nada. Uno tiene que considerar las cosas, también uno tiene que reconocer, han pasado 6.000 años de pecado, ¿ok? Eva no necesitaba ningún tipo de arreglo, Eva era preciosísima, y las primeras hijas de Eva también probablemente, pero han pasado 6.000 años del pecado, hay situaciones de salud, hay situaciones de degeneración de la raza humana, y quizá en algún momento uno necesite cierta ayuda, estoy pensando en las damas, para realzar un poco la belleza física. Pero estas cosas no deben ocupar, a mi modo de ver, como cristiano lo digo, el lugar que uno debe darle a la belleza del corazón, a la belleza del carácter, a la belleza de la vida. Y es por eso que el arreglo personal ha de ser decoroso, ha de ser modesto, ha de ser prudente. Como dice el apóstol, con vestidos decorosos, no con peinados ostentosos, ni oro ni perlas. Estas cosas es lo que uno debe buscar en la vida. ¿Ok? ¿Por qué no asistimos a espectáculos inconvenientes? Primera de San Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de San Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. El apóstol dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros vemos en nuestra vida, ¿no?, el tema de espectáculos y diversiones. Uno como cristiano tiene que ver que las diversiones, Dios uno nos pide no ser personas tristes, no ser personas melancólicas, totalmente ahí parados encima de una montaña, santificándonos. Jesús asistía a celebraciones, Jesús asistía a fiestas, Jesús asistía a casamientos, a bodas. Se lo ve en la palabra de Dios, confraternizando socialmente con las personas, buscando su salvación, buscando llevarles el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de vida. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso en seleccionar las diversiones a las cuales uno quiere acudir. Y uno tiene que pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame a que, bueno, si este lugar que uno va, uno preguntarse, ¿no? Este lugar es un lugar donde uno puede pensar todavía en ti. Es un lugar donde irían los apóstoles, es un lugar donde me van a acompañar los ángeles de Dios. No vayamos a lugares en los que los ángeles de Dios tienen que quedarse en la puerta. Vayamos a lugares donde los ángeles de Dios nos pueden acompañar también, donde podamos estar en sana confraternización con otras personas, con otros cristianos. Asistamos a esas reuniones, a esas actividades, y dejemos de lado las reuniones y los espectáculos donde los ángeles de Dios no nos pueden acompañar, donde el apóstol Pablo no podría estar sentado a nuestro lado. Piensa en esas cosas, porque el apóstol Pablo tiene todo un razonamiento en sus epístolas acerca de estos asuntos. Piensa en eso y toma tus decisiones, que el Espíritu Santo te guíe. ¿Qué debemos hacer en todo esto de las normas cristianas? En primer lugar, dice nuestra lección, procurar vivir una vida cristiana perfecta. Dios nos llama a seguir un camino, a seguirle a Él. Y a medida que lo vamos siguiendo, vamos conociéndolo, vamos buscándolo. No es que el cristiano ha de vivir buscando estas conductas y mantenerse bajo estas conductas. Es el amor a Dios lo que nos tiene que llevar a que uno decida dejar estas cosas atrás. Yo recuerdo una jovencita en una de mis iglesias. Un día empezó a empezó a ennoviar, como se dice en otros lugares, con un muchacho. Y yo me di cuenta, ella tenía una forma de vestirse cuando andaba sola y todo, tenía una forma de vestirse distinta. Cuando comenzó a enamorar con este muchacho, poco a poco ella empezó a cambiar su forma de vestirse y su forma de ser inclusive. Cambiar para bien, no para mal. Y un día yo le digo, oye, ¿y por qué ahora estás usando este tipo de ropa? Porque yo amo, me decía ella, a mi novio. Yo amo a mi novio y yo quiero agradarle con lo que yo me visto, con lo que yo me pongo. Quiero agradarle a él. Y él se siente feliz conmigo así. Y yo también me siento feliz. Mira,
dejar algunas cosas que quizá tú estás haciendo o algunas diversiones a las que te gusta ir y tú ves ahora, por lo que la Biblia te está enseñando, de que estas cosas no son lo correcto. Toma la decisión de dejar estas cosas, no porque la Biblia te prohíbe que hagas estas cosas o te aconseja que mejor las dejes de lado. Haz estas cosas por amor a Dios. Tienes que orar, tienes que pedirle a Dios. Haz estas cosas porque amas a Dios. He visto personas dejar de lado algunas cosas que se muestran acá, las cosas que Dios nos pide hacer, empezar a seguir estas cosas y dejar de lado las cosas del mundo, a veces entre lágrimas, pero lo hacen porque aman a Dios, lo hacen porque quieren a Dios, lo hacen porque se dan cuenta de que es necesario que haya una diferencia entre el mundo y el cristiano, entre la vida que sigue el mundo y la vida que sigue el cristiano. Haz estas cosas por amor a Dios y deja que estas cosas se manifiesten en tu vida por causa de tu amor al Señor. En segundo lugar, sigue en todo el ejemplo de Jesús. Mi resolución. Creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto, me abstendré de todo alimento y bebida perjudicial. ¿Estarías dispuesto a aceptar estas cosas? A aceptar de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, a pedirle a Dios que te ayude a abstenerte de todo alimento y bebida que le haga daño, incluso de comercializar con estas cosas. Si tú estás de acuerdo con esto, pídele al Señor. Si tú eres dueño de una tienda, pídele al Señor que te ayude a liquidar ese stock que tienes y ya empezar a vender las cosas que Dios nos pide, que Dios permite que nosotros podemos vender y que no le hacen daño a otras personas. Toma esta decisión, pon tu firma a la fecha, que el Señor te bendiga ricamente.